David Granda, bienvenido por cierto, les iba a hablar acerca de la conexión con los difuntos. Si usted apenas hoy nos está viendo, si para usted tu punto de encuentro es nuevo, pues les queremos presentar a David Granda, quien tiene... Un aplauso para él, hombre. Ave María, hombre, ni qué hora el Día de la Madre, hombre. David, ¿te has visto de casualidad un programa de televisión norteamericano donde un joven, pues hombre, no sé qué tan joven sea, pero se ve joven, se comunica invita a gente famosa y a través de lo que ellos le van diciendo se comunica con los muertos? No, el que me he visto es la Medium. Bueno, también la es de Medium, sí. norteamericana. Que ayuda a resolver casos. Exactamente. De hecho, en Estados Unidos sí es muy, ¿cómo te digo yo? Sí utiliza la justicia este tipo de cosas con el ánimo de ayudar a ciertos casos cuando son tan complicados. Haciendo la salvedad de que no es que crea precisamente como testigo o como testimonio ante un juez este tipo de conexiones, sino que por medio de ellos busca evidencias. Por ejemplo, digamos, acá se pudiera hacer, vamos a poner desde lo mío, un ejemplo, si a una persona la estuvieran juzgando por alguna situación, vamos a suponer donde hay duda, ¿será que sí, será que no? Se podría hacer a través de hipnosis clínica, no directamente con la persona porque se supone que es la implicada, pero sí posiblemente con una persona que es familiar de ella, y en hipnosis se hace algo que se llama cambio de roles, que automáticamente puede vincular la energía de la persona como tal, sería la esencia de la persona como tal que llega, y ahí se podría descubrir si eso no es o no es, y podría contar incluso el relato de la situación. O dónde dejó un arma, dónde escondió algo. Exacto, para llegar a ese punto, pero no cuenta eso como testimonio. No, aquí la justicia no sirve para eso. Aquí la justicia no sirve para eso, en primer lugar porque son escépticos cuando realmente les conviene ciertas cosas, pero se ha dicho que siempre la política lo primero que ha tenido es un brujo de punta. Pues, no sé bueno, si vamos a empezar con este asunto tan interesante y vamos a recordarles a todos los televidentes que si usted tiene una pregunta que le quiera hacer a David Granda, usted se puede comunicar con nosotros al 301-702-0990, nos envía un mensaje de WhatsApp, una nota de voz y nosotros con mucho gusto le preguntamos a David acerca de lo que usted quiere saber. Bueno, vamos a empezar preguntándote cuál es el motivo por el que más acuden a ti personas que quieren comunicarse con sus familiares o con X persona que ya ha fallecido. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, en muchos de los casos ha sido personas que han guardado caletas en determinados lugares y con el ánimo de saber, no es que vea, sabemos que él guardó una caleta. La clave del cajero. Sabemos que él guardó una caleta, necesitamos saber dónde está y bueno, sabiendo que eso requiere de ciertas cosas. Máxime que cuando eran personas de mucho poder, mafiosos o algo por el estilo, y guardaban sus caletas eran conjuradas, ¿sabían eso? No. Las conjuraban. ¿Con qué fin? Con el fin de que alguien fuera a buscarla y no la encontrara. Y pasara derecho, no la viera. Sí, automáticamente se mueve. Vea, hubo una persona que me llamó una vez del Valle, me decía, vea, sabemos, oiga, así, no sé por qué, pero bueno, el tipo decía, vea, sabemos con toda la certeza del caso donde hay un container enterrado. Y resulta que un container, imagínate tú, y decía, hemos llevado retros, hemos llevado esto, hemos llevado aquello y nunca lo encontramos sabiendo que ese es el punto. Entonces le dije yo, lo que pasa es que seguro si eso ocurre, yo le dije, el seguro está conjurado, tiene un conjuro encima. Y entonces él llega y me pregunta y me dice, bueno, y si usted pudiera tomarme ese conjuro, ¿cuánto vale? Sí señor, vale 10 millones de pesos, eso estamos hablando hace por ahí 5 años atrás, sí. Vale 10 millones de pesos. ¿Cuánto? Sí, señor, porque es que si el conjuro yo no lo sé tumbar, me mataría a mí. Entonces el señor le da risa y le digo yo, ¿por qué se ríe? Y me dice, claro, lo que pasa es que yo tengo una tía que es bruja y me dijo, venga, yo lo hago y le dio un infarto. Y ya, entonces estamos entendiendo. Y yo le decía, pero estamos entendiendo, ¿cierto? Ese es como el asunto. Bueno, el tema espiritual es un tema muy tremendo. Otros que dicen, murió mi mamá, terminó muy enojada con nosotros, queremos saber mi mamá cómo está y vamos a buscar la mamá. Y es como si mi mamá por allá dijera, no quiero hablar con ellas, punto, punto. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este caso, cuando ustedes han tenido la oportunidad de ver que utilizamos planos para X cosas, como los que han tocado ver, hemos utilizado un símbolo Merkaba. Este es simple y llanamente lo que conocemos como un pentagrama. Un pentagrama es algo que nos genera y nos permite abrir lo que nosotros llamamos un portal. ¿Entendido? Sí. Es un tema muy común. No es que se abren portales, no es que, sí, es verdad, se abre un portal. Cuando nosotros vamos a mirar ese mundo
que nos divide entre el infinito, entre ese más allá y ese más acá, realmente la distancia es el grosor del cabello, de un cabello. Esa es la diferencia realmente. ¿Qué quiere decir? Que hay que ser muy cuidadosos qué se dice, qué se invoca y qué se llama, porque entre plano y plano la separación es un hilito. A propósito de lo que acabas de decir, ¿cómo se hace para cerrar esos planes, para que haya esos planos, para que haya una garantía de que así como lo abrí, también lo estoy cerrando? No, por eso tiene que ser primero una persona que sepa. Hoy en día ese es el problema de posesiones y de tipo de situaciones, porque resulta que las personas son muy ociosas. Y a las personas les encanta jugar con una cantidad de cosas sin medir, sin importarle las consecuencias que hay, sin saber qué problemas puedo ocasionar yo en la casa de X, simple y llanamente vengamos a novelerear. Y resulta que, por ejemplo, cuando juegan con una tabla Ouija, por decir algo, en el jugar con una tabla Ouija, por decir algo, ¿cierto? Pasaría lo siguiente. Abren el portal, por ejemplo, 5 personas y vamos a suponer van a cerrar 4 y resulta que tienen que cerrar las mismas 5 que abrieron, sí. Porque si eso no se hace, automáticamente el portal queda abierto y no se puede cerrar, ¿sí? Entonces el tema es muy delicado. Bueno, correcto. Yo voy entonces, te llamo, le digo, David, definitivamente yo quiero conectarme con mi abuelita porque las cosas no terminaron bien para seguir con el mismo hilo historial. Sí. Y cuánto tiempo, por ejemplo, nos podemos intentar comunicar y que no haya conexión, una de las cosas que nos dijiste. Sí. Vamos a suponer que sí hay conexión y que la abuelita está ahí pendiente en la jugada. Sí. Esa conexión, ¿cómo verifico yo? ¿Cómo puedo llegar a corroborar que sí es real y que no sos vos montándole una película a uno? Bueno, claro que sí. Bueno, se pueden usar varias cosas. Por ejemplo, digamos, vamos a suponer, vos sabes que si vamos a ubicar a alguien, lo importante es el nombre de la persona como tal, sí. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? Que como también hay personas que son muy ociosas, entonces vamos a suponer, yo quiero invocar a fulano de tal y fulano de tal se llamaba tal nombre, pero resulta que me acuerdo de un apellido, pero no me acuerdo del otro. ¿Del otro? Sí, exactamente. Entonces, cuando ese tipo de cosas ocurre, se puede generar una confusión, porque automáticamente puedes vincular varias energías y entonces es como el asunto. Yo siempre he dicho algo, hay cosas, y sobre todo en este mundo, que no se pueden forzar por nada del mundo. Ejemplo, se murió una abuelita nuestra, de cualquiera de nosotros, y vamos a mirar qué nos dice la abuelita, dónde está, cómo es la cosa y todo lo demás, que pues, mínimamente es lo que veríamos acá. Entonces, vamos a suponer, aparece o que no quiere hablar, un ejemplo, que dice no, en el hecho que invoquemos, pedimos permiso, si se puede tener contacto con ella y no, puede que nos digan no, y cuando es no, no se puede forzar. Entonces la gente a veces piensa que es de ser insistente, sí. Y no es no, esa es como la cuestión. Dave, yo tengo otra pregunta y es, en el caso de no tener el nombre, por ejemplo, que haya que tú seas consciente que hay una fuerza en tu casa, en tu finca o etcétera, evidentemente no tienes el nombre de ese espíritu o de esa persona. ¿Se puede de todas maneras, de alguna manera, hacer conexión con ese espíritu? Sí se podría, bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, vamos a utilizar estas varillas primero. ¿Las conocen? Sí, esas son las mismas de buscar también cositas. Sí, señor. En este caso, estas varillas para buscar cositas, yo nunca las utilizo para buscar cositas. Si las interesa, si las utilizo, por ejemplo, en este caso, para buscar o hablar con entidades. Sí. ¿Cómo se usa? Un ejemplo. Entonces, son varillas de radiestesia. Esto, vuelvo y repito, son cosas que no son para jugar. Primero se utilizan así, porque lo que estamos pidiendo es que sean neutras y que realmente yo no tenga interés de proporcionar ninguna índole, porque no me interesa, ¿cierto? Hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, por ejemplo, ojo, por eso es muy importante lo que yo diga y lo que yo piense. Si yo, por ejemplo, quiero convocar una entidad, yo la convoco y la entidad debe llegar. Sí. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos a suponer. Entonces, yo coloco las varillas así. Entonces, cuando yo pregunte si es posible tener contacto con una entidad, las varillas se van a abrir. Pregunto si hay forma de contactar una entidad. Me dice que no. El hecho de que se crucen es no. El hecho de que se abran es sí. Cuando dicen que no, puede ser, no hay una entidad cerca.
por decir algo, que podamos pues como vincular. Ahora, si yo quisiera insistir, pues lo haría. ¿Sí me hago entender? Bueno, en este caso, haremos un momentico. Sí, en tu casa tú me dices que había algo y tú no sabes qué es, o sí. es tu parecer. No, es el sitio donde doy medicinas sagradas. Bueno, deben de ser lugares que sí son muy invadidos. En Semana Santa me inmovilizaron totalmente. Estaba así en posición fetal dormida y estaba quieta y no me dejaban mover. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Y desde que entré escuché cosas raras, había un televisor, una caja con un televisor nuevo y como si alguien estuviese por dentro rasguñando. Yo lo sentí de inmediato. Bueno, vamos a mirar. Hay una llamada. ¿Quieres atenderla o te llamada. atiendo a ti primero? No, la llamada bueno, primero. Hágale pues. Buenas tardes. ¿Quién está hasta ahora con nosotros? ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés, ¿qué le quieres preguntar a David? ¿Puedo preguntar por un difunto? Claro. ¿Cuál es la pregunta? O sea, si él de pronto quiso decir algo, o sea, él lo mataron. Lo mataron y pues quisiera saber si no se puede comunicar. ¿Hace cuánto lo mataron? Fue en el 2007. ¿2007? Sí. ¿Sabes qué edad tenía la persona? No, como 40 más o menos, un tío. Un tío. Bueno, se supone que si naturalmente no era la hora de morir, debe estar en pena todavía, pero vamos a averiguarlo. ¿Cómo se llamaba él? Carlos Alberto Rendón. Carlos Alberto Rendón. Sí. Carlos Alberto Rendón. Estamos llamando la energía de Carlos Alberto Rendón. Entonces nos dice no. Y cuando nos dice no, es como si dijera, no puedo ir, no puedo asistir, no puedo hablar. ¿Por qué? Eso solo sabrá él. ¿Entendido? Entonces no se puede tener contacto Bueno, con pero él. ese no es definitivo siempre o en esta Siempre, ocasión. siempre. O sea, Es un ¿él no nunca definitivo. logrará hacer contacto con él o puede que en puede otra ocasión? puede que en otra ocasión, pero no es esta. Pero no sin es duda esta alguna, la por ocasión. alguna situación, ¿sí me hago entender? No es esta. Por ejemplo, digamos, nos ha pasado, yo quiero explicar Bueno, lo que le hay ahí. agradecemos al televidente Sí, claro que sí. por llamarnos y por Andrés, vernos. muchas gracias por llamar. Dave quería ayudarte con todo el gusto, pero tu tío parece no querer comunicarse contigo en este momento. Lo primero, a usted señor, lo primero que uno debe de usar es este, como cuando usted usa una tabla Ouija. ¿Hay contacto? ¿Sí o no? ¿Le ha tocado ver? Sí. Efectivamente es lo mismo, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, entramos. Entonces, cuando ya entramos, nos paramos acá, de acuerdo a la pregunta que él tenga, nos va a mostrar el señor dónde se encuentra. Si él tuviera alguna pregunta para hacer, entonces él diría, antes de morir tenías que decirnos algo, él diría sí o él diría no, Sí. ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, digamos, cuando aparece que es un alma que está en pena, o que está divagando, es un alma que está perdida, yo no sé ni dónde estoy, y eso puede pasar. Que un espíritu le diga, y uno le puede pasar, se encontró un espíritu en alguien o está poseído. ¿Y qué pasó? Yo no sé, yo he pasado por aquí, me metí aquí, ¿y cómo se llama usted? No, yo no sé cómo me llamo. Pues puede pasar eso, ¿sí me hago entender? Para que lo tengan en cuenta. Trascendiendo, ¿qué quiere decir? Que ya está en ese proceso para desprenderse de este mundo. Lo que pasa es que a veces es un proceso largo, de acuerdo a ciertas circunstancias de la vida, ese es como el asunto. Perdido, volvemos al mismo, no sabe dónde está, y cuando es un espíritu cautivo, es alguien que lo tiene amarrado especialmente para hacerle daño a alguien o posiblemente a muchas personas. Sí. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Con Maribel. Maribel. Maribel, San Antonio de Prado. ¿Qué más, Maribel? Bien, cielito, ¿y ustedes? Bien, Maribel, gracias a Dios. ¿Cuál es la pregunta tuya, Maribel? Aquí siempre pendiente de ustedes. Está muy bien. Gracias, gracias. Maribel. Va ganando el año. Ajá. David, Hola. quisiera saber por mi mamá. O sea, yo me sueño mucho con ella y quisiera saber el por qué. Bueno, pero un momentico, cuando usted sueña con ella, ¿qué sueña con ella? No, o sea, siempre la veo haciendo cosas, pero nunca he podido hablar con ella. ¿Pero qué cosas la ves haciendo? Muchas veces en una casa donde vivíamos o en una casa que yo no conozco, pero siempre es ahí ella. Vamos a mirar. ¿Cómo se llamaba tu madre? Gloria del Socorro Maldonado Vázquez. Gloria del Socorro Maldonado Vázquez. Vázquez. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Que sí. Que sí. ¿Hace cuánto murió tu mamá? 3 años. 3 años. Vamos a mirar, por ejemplo, digamos inicialmente, ¿cómo se llama ella otra vez? Gloria del Socorro Maldonado Vázquez. Muy bien. ¿De qué murió ella? Murió de
prótesis de rodilla. Bueno, tu mamá murió muy enfermita. Sí. Bueno, Maribel, aquí hay varias situaciones que me encuentro que realmente no es que sean muy buenas que digamos. ¿Sí me hago entender? Ajá. En tu familia, hablemos de tu mamá. Por casualidad, ¿hubo algún momento donde tu bella y hermosa madre tuvo esa inquietud de que a tu mamá le hubieran llegado a hacer algo malo? Pues ella siempre, pues ella tuvo como ese cosa, pero ella nunca supo como quién. Ujú. Bueno, lo que pasa es que, a ver, la energía de tu mamá la han utilizado para ciertas cosas. Sí me hago entender, desde antes de morir tu mamá fue víctima de ciertas cosas y de hecho después de morir la misma situación, lo que quiere decir que tu madre no ha podido descansar. Usted a su querida, bella y hermosa madre le va a tocar mandarle a hacer algo que se llama eso se llama una misa con velación y trisagio. ¿Por qué? Porque según esto, a su mamá tienen que liberarla de algo, y algo muy delicado, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces el espíritu de tu madre es como si ese espíritu de tu madre estuviera cautivo en algo. Entonces posiblemente lo que tú has soñado, hay que tener en cuenta qué te está mostrando, dónde está, en ese tipo de cosas, trata de pedirle que en sueños te diga qué puedes hacer por ella, a ver si de pronto te lo puede decir y me cuentas. Sí, porque yo a veces sí, yo le digo, mamá, o sea, ¿qué me quieres decir? Porque, o sea, no hay día que yo no sueñe con ella o semana que no sueñe con ella. No, muy Entonces complicado. eso siempre me inquieta mucho y me pone muy triste. Y me porque, genera. pues, Y me tanto soñar con ella. Y me genera un dolor de cabeza impresionante. Si hay algo muy fuerte ahí, hay que ponerle mucho cuidado a eso. ¿Listo, Mari? Listo, David. cielito. Un abrazo. Tiempo vuela. Sí, señor. El tiempo vuela, Siempre se nos acaba, yo sé que tiempo muchos- vuela, el tiempo no detiene, así es la cosa. Que muchos de ustedes también quieren saber acerca de todos estos asuntos. David por eso va a dar sus redes sociales, su número de contacto para quien desee comunicarse con él, lo puede hacer a Claro. través de sus líneas. Claro que sí, en redes sociales como David Granda, pues ahí con mucho gusto allí me van a encontrar, en Facebook, Instagram, entre otros, en YouTube también David Granda, la llave de los secretos, y en nuestro teléfono 501-7074, que es el teléfono de Sansara, que es donde nos encontramos trabajando, o en el 311-347-3551. 501-70 ¿qué? 74, 501-7074, sí señor. Punto de encuentro, aquí nos vemos.